¿no? Es un pueblo encubridor de su gobierno. Ah, no, bueno, pero es que también preguntamos por quién, ¿verdad? ¿Quién? Bueno, pues entonces vamos a ver. No, hay varios, capotillo, pelo, recubrimiento. Capa, recubrimiento. Bueno, pues es una capa espesa que no deja terminar de fluir a este nuevo siglo, ¿no? Está ahí recubriendo todavía. Cubre, tapa, Bloquea. obstaculiza. Es una capa ahí que debemos eliminar esa capa. Encubre, ¿no? Que es Estados Unidos. Bueno, vamos a preguntar por la reina langosta. No, sí, no, perdón, sí, su capital de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, dije, por favor, no. La capital de Estados Unidos. Vamos a preguntar por quién es hoy Israel. El estado paria de Israel. Paria según Tzipi Livni, ex ministra de Relaciones Exteriores de Bibi Netanyahu. Impuestos trabajando. Ella fue la que dijo que era un estado paria. Entonces nosotros preguntamos, ¿quién es hoy ese estado paria de Israel? ¿Qué preguntamos? ¿Qué? ¿Quién es hoy ese estado paria de Israel? Agigantar. Agigantar, bueno, mira, el pueblo se siente agigantado después de que asesinaron al líder de Hamas. A uno de los líderes. A uno de los líderes, de los principales líderes, se sienten muy agigantados. ¿Nada más? No, bueno, viene agrandar, agrandarse, aumentar, aumentarse, engrosar, exagerar, hinchar, hincharse, hiperbolizar. Y su antónimo, empequeñecer y empequeñecerse. Vaya, pues, decimos, están hinchados, se sienten que ya triunfaron, que ya la hicieron porque eliminaron a uno de los líderes de Hamas, ¿no? Pero la realidad viene al último. Exacto, eso no corresponde. Empequeñecer necesariamente. Es su antónimo. Es su antónimo. Empequeñecer, eso es lo que viene, quién sabe si después, ¿no? Pero es como antónimo. Ajá. Pero ahorita agigantar. Agigantado está el pueblo también de Israel, del estado paria. Bueno, ahora sí, entonces vamos a preguntar por la reina langosta. Por ¿quién es hoy Gran Bretaña? Alias la reina langosta. Langosta porque las naciones langostas son aquellas naciones que llegan a un territorio, depredan sus recursos y después migran a otro territorio a depredar otros recursos, ¿no? Eso es lo que ha hecho Inglaterra por más de 200 años. Y hoy es bombear. Alabar, alabarse. Bombardear, bombardearse. Elogiar, encomiar, halagar, loar, loarse, adular, dar coba, hacer la pelota, hacer la rosca. ¿Qué tal? O sea, hoy la gente está haciendo la rosca en Gran Bretaña. Están haciéndose la rosca, están después de las Olimpiadas descansándose, sintiendo que no pasa nada. Sintiendo que no pasa ¿no? nada. Todo lo terrible de Europa está en tierra hacia firme. El sur. Ajá, al sur. Están mamando. Sí, ellos todavía siguen ganando de esas disfrutando de esas poquitas exiguas ganancias que dejaron las Olimpiadas. A ver cuánto les dura, ¿no? Bueno, entonces yo quisiera preguntar también por quién es España, Italia, Irlanda, Portugal y Grecia. ¿Quiénes son los PIGS el día de hoy? PIGS bautizados por la prensa londinense. Nosotros preguntamos hoy por quiénes son esos países que componen ese acrónimo acuñado por la prensa londinense. ¿Quiénes son hoy los PIGS? Sus pueblos. ¿Quiénes son hoy sus pueblos? ¿Qué nos dice el gran diccionario de sinónimos y antónimos Espasa? Sudeste.
sureste nada más tiene un sinónimo. Al sur y al este. Bueno, pues yo diría que... Ahí es donde está al sur, al este de Europa. No, es que si es al este, Grecia. Grecia. Ahí está. ¿Y si es al sur, Francia? Los PIGS. No, si sería al suroeste, sería España, ¿no? Y Portugal. Ajá, España y Portugal, pero es sureste, entonces... Bueno, entonces también puede ser igual Italia, podría entrar ahí dentro de... Entre Italia y Grecia es en donde debemos de prestar atención, porque ahí va a continuar algo fuerte el día de hoy, ¿no? Vamos a preguntar por quién más, ¿por quién preguntamos? Vamos a preguntar, a ver... ¿Puede ser por la reforma laboral? Vamos a preguntar el día de hoy por la reforma laboral. ¿Qué es el día de hoy la reforma laboral? ¿Qué nos puede decir el gran diccionario de sinónimos y antónimos Espasa de qué es? ¿Por qué se enfriaron las cosas, no? Un poco. Un poco. ¿Qué es la reforma laboral? Difundirse. Es lo que hace falta. Anunciar, anunciarse, circular, comunicar, comunicarse, cundir, dilatar, dilatarse, dispersar, dispersarse, divulgar, divulgarse, editar, editarse, emitir, esparcir, esparcirse, extender, extenderse, generalizar, generar, internacionalizar, irradiar, lanzar, lanzarse, notificar, promulgar, propagar, propagarse, retransmitir, trascender, verter, vulgarizar, vulgarizarse, publicar, sembrar y su antónimo ocultar, ocultarse. Pues bueno, a mí me llama la atención porque promulgar y publicar. A mí me llama la atención internacionalizar y trascender. Bueno, también editar, porque bueno, de todas maneras es... Bueno, todo eso es lo que es hoy la reforma laboral. Hay todavía oportunidad de editarle algunas cosas. Es una cosa que tiene que ver con una trascendencia internacional. Entra dentro de una estrategia internacional la reforma laboral. No es una cuestión que solamente atañe a México, sino nos refiere a la internacionalización, ¿no?, de la miseria. Sí. ¿No? Y de la opresión. Bueno, a ver. ¿Hay alguien del público, alguien quisiera preguntar por algo en específico, por alguien, por alguna nación? Enrique Peña Nieto. A ver, bueno, vamos a preguntar por quién es Enrique Peña Nieto. ¿O qué es? ¿Qué es Enrique Peña Nieto el día de hoy? ¿Qué es? Vamos a cosificarlo. Experimento. ¿Qué es el día de hoy Enrique Peña Nieto? A ver, ¿qué nos puede decir el gran diccionario de sinónimos y antónimos Espasa? Ya se viene lo bueno. Ya se viene lo bueno. Voy a hacerlo con él. Plegarse. Plagarse. Desde ahí. Plagarse. Plagarse. Y nada más trae un sinónimo que es arpar. 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 ¿Cómo? A-R-P-A-R. Arpar. El sinónimo de Sí, plagarse. plagarse sería como ¿qué? Como plagarse. Pues sí, de plagar, o sea, de llenarse de plaga, de tener una plaga dentro, pero... No sé si es una plaga, eso no sabe. Ajá. Plagar sería como contaminarse. Nos va a plagar. Arpar Está plagado. es arañar o rasgar con las uñas. Cortar. Peña Nieto va a rasgar o arañar con las uñas. Arañar o rasgar con las uñas. Se aferrará al poder, se regará Está las aferrado. vestiduras. Está aferrado, con uñas y dientes se va a aferrar. Y se va a rasgar las vestiduras. Exactamente. Se Vamos lo a ver, rasgó hace ¿por mucho. quién más? Yo quiero preguntar por el clima. El clima. ¿Qué es el clima? ¿Qué es el clima el día de hoy? Gran diccionario de sinónimos y antónimos Espasa. ¿Qué puedes decirnos de qué es el clima No, el día de quiero hoy? cambiar mi pregunta.
A ver, vamos a preguntar ya por qué es el clima y ahorita otra más, antes de terminar. Cambio climático era la pregunta. Ah, bueno, a ver. Es que es Ajá, ¿cómo Roldana, dice la mierda? Garrucha. ¿Cómo es? Roldana. Roldana. Y nada más tiene un sinónimo que es garrucha. O Roldana. Roldana es la Roldana. palabra que Que sale. aparece. Y nada más trae un sinónimo que es Garrucha. garrucha. Así es. No, no nos aparece. Y garrucha. Existirá garrucha. Garrucha. Garrucha, a ver, esperemos la respuesta. Polea. Un instrumento de izaje. Forma de tortura aplicada por la Inquisición. No. Una forma de denominar a las vacas, pero bueno, una forma de tortura aplicada por la Inquisición también era la garrucha. Regresamos Entonces, al principio del el programa. clima o cambio climático, que era lo que él quería preguntar más concretamente, es una garrucha. Una forma Una de roldana. tortura, una roldana. Eso es el cambio climático el Ahí día está de hoy. Haití, ahí Sin está querer Cuba, ¿no? queriendo. Después de Sandy. Después de Sin querer Sandy, queriendo, no, es el oráculo. es el oráculo, ahí está. Siempre es. Se cerró el círculo del programa. Comenzamos con esto y cerramos sin ninguna No intención Con con esto. esto. Vamos a terminar nuestro El programa mundo. ya con El mundo se va a acabar. ¿Quién ¿Quién la es el sección mundo? ¿Quién es el mundo El el día de de hoy. hoy? ¿Qué nos va a decir el gran diccionario de sinónimos y antónimos para terminar esta sección Si sale mono blanco. de quién es el mundo el día de hoy? Lectura. Fíjate nada más. Relación, amistad, catálogo, comunicación, comunicaciones, conformidad, consanguinidad, correspondencia, elenco, enumeración, hilación, informe, lista, memoria o memorias, narración, parentesco, reciprocidad, relato o relatos, trato, vinculación, conexión y razón. Eso es lo que es el mundo, los pueblos del mundo. Razón. Muy correcto. Bueno, muy ahí está. acertado. ¿Quién tiene la razón? Y destaco una cosa, una palabra. Creo que fue el cuarto adjetivo, resignación. Conformidad. 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 El pueblo, conforme. Destaco eso. quién sabe, está por verse, ¿verdad? Vamos a pasar a nuestra Como última. punto negativo. Como punto negativo de esta descripción, de este último significado que nos da. Así es. Esperemos que no exista la resignación, Relación. la Conformidad. conformidad en el pueblo, en los pueblos del mundo. No pienso que exista. Vamos a pasar a nuestra última sección, que ya es la lectura. Vamos a leer un poco de Samuel Huntington, el choque de las civilizaciones. Choque de civilizaciones. La semana pasada más o menos comenzamos realmente, pues. Sí, fue igualmente un esbozo meramente. Vamos a continuar un poco más porque es muy interesante, no porque estemos de acuerdo, sino porque es una manera de saber qué es lo que están pensando los opresores, ¿no? Cuál es su modo de ver el mundo. Este es como que será un subtítulo, el segundo. Es el segundo subtítulo, el segundo punto del primer capítulo. Y se titula Un mundo multipolar y multicivilizacional. Ok. En el mundo de la posguerra fría, por primera vez en la historia, la política global se ha vuelto multipolar y multicivilizacional. Durante la mayor parte de la existencia de la humanidad, los contactos entre civilizaciones fueron intermitentes o inexistentes. Después del comienzo de la era moderna,
hacia el año 1500 después de Cristo, la política global adoptó dos dimensiones. Durante más de 400 años, los estados-nación de Occidente, Gran Bretaña, Francia, España, Austria, Prusia, Alemania y los Estados Unidos, entre otros, constituyeron un sistema internacional multipolar dentro de la civilización occidental e interactuaron, compitieron y se hicieron la guerra unos a otros. Al mismo tiempo, las naciones occidentales también se expandieron, conquistando, colonizando o influyendo de forma decisiva en todas las demás civilizaciones. Durante la Guerra Fría, la política global se convirtió en bipolar y el mundo quedó dividido en tres partes. Un grupo de sociedades, en su mayor parte opulentas y democráticas, encabezado por Estados Unidos, se enzarzó en una rivalidad ideológica, política, económica y a veces militar generalizada con un grupo de sociedades comunistas más pobres, asociadas a la Unión Soviética y encabezadas por ella. Gran parte de este conflicto tuvo lugar fuera de estos dos campos, en el tercer mundo, formado por lo general por países pobres, carentes de estabilidad política, recién independizados y que se declaraban no alineados. Bueno, es que así es, ¿no? Ese ha sido el problema, inclusive, pues, ahí está el término de la Segunda Guerra Mundial, que fue bombardear a Japón, ¿no? Cuando realmente el problema, pues, era, a final de cuentas, bueno, es que ahí Rusia eran aliados, ¿no? Pero se salió también del Huacal. Pero yo creo que la palabra clave es balcanización. Hablamos de lo mismo, de la polarización, de los contrarios, del pelear, del nacionalismo exacerbado, del pelear con el contrario porque vive diferente, 1000 kilómetros lejos de ti y vive diferente, y porque dice potato, patata, o como dicen los pinches gabaños. Que chukatsu. Ajá. A finales de los años 80, el mundo comunista se desplomó y el sistema internacional de la Guerra Fría pasó a ser historia. En el mundo de la posguerra fría, las distinciones más importantes entre los pueblos no son ideológicas, políticas ni económicas. Es que son culturales. Ya habíamos acordado que en la época a la posguerra fría, o sea, después de que termina la Guerra Fría, es la época actual, que ya es guerra tibia, ¿no? 94 en adelante. Sí, Del por ahí 91, ¿no? Es una guerra de baja 91. intensidad. Sí, oficialmente Sí. fue 92, no Es que recuerdo, pero ya histórica, en el comerciales de 89 Canadá. El 89 cae el muro de Berlín y ya Borracho. para el 91 ya es cuando se da la disolución de la la URSS. URSS, Formal. totalmente, ajá. Normal, ok. Bien. ¿No? Entonces ahí empieza ya termina la Guerra Fría y empieza la tibia, ¿no? La de baja que intensidad, más bien. La guerra de baja intensidad. que yo la llamaría tibia, Tibia también es por un cariñoso mote. Es No un es por ser, eufemismo. no es por ser eufemísticos, es solo por cariño. En Ok. México se da mucho. Sí. Tradición. Entonces las distinciones más importantes entre los pueblos no son ideológicas, políticas ni económicas, son culturales. Personas y naciones están intentando responder a la pregunta más básica que los seres humanos pueden afrontar. Perdón, sí, es que ahí dice, o sea, las diferencias no son ni económicas, ni políticas, ni sociales, son culturales. Por ejemplo, vemos, o sea, puede ser que... Sí, pero no. Perdón, podría ser... La raíz es, sí tiene razón, pero realmente las diferencias sí son lo que él cataloga como que no. Sí son diferencias económicas, o sea... No, somos pero haz de iguales cuenta, como... en el modelo, por ejemplo, en el modelo, tú tienes diferencias culturales de Occidente y Oriente, ¿no? Está todo lo que es la cultura musulmana, pero tienes regímenes capitalistas. Es a eso a lo que él se refiere con que las diferencias, al final de cuentas, terminan siendo solo culturales, porque económicamente se rigen bajo el mismo sistema. Pero aplicado de una manera con sus matices y todo, pero es No el deja de mismo ser. modelo. no, pero sabes que yo creo que sí la raíz de las diferencias no ya en este momento no es tanto de cultura, ni de colores, ni de nacionalidades, sino es de economía.
Simplemente aquí en nuestro entorno, en tu círculo cercano, hay güeyes que por tener dinero, aunque sean unos pendejos. Sí, pero Tienen eso privilegios. genera diferencias como entre seres humanos y entre las mismas naciones, entre clases sociales, Sí. pero no contra otra nación. O sea, Claro. tú y es que, no odias al otro, o sea, por ser rico, o sea, de otra nación, porque ricos tú tienes en tu nación y también los odias. Claro. pero mira, lo que pasa es de que también, como la semana pasada estábamos leyendo algo o sea, sobre este mismo libro, también a lo que se refiere es que anterior decía en párrafos atrás, comentaba que para sentir tú tu patriotismo tenías que odiar al que no era como tú, Ajá. ¿no? O sea, desde ahí él lo que empieza a hacer es, como su libro está titulado, ¿no? Un choque de civilizaciones. O sea, solamente puedes amarte a ti mismo en la medida en que aborrezcas al otro. Al que es diferente a ti. O sea, y eso es tu autoestima. O sea, quererte a ti mismo, pero no te puedes querer si no aborreces al otro. O sea, tienes que aborrecerlo, odiarlo. Es decir, digo, por ejemplo, no verlo como que, bueno, allá tienen otra forma de vida, en donde sí existe la poligamia, y pues es un patrón social, punto ya. Pero aquí ya lo estás viendo, ya te lo plantea como algo terrible que hay que aborrecer. Ya. Según su Ajá, su- sí, su Sí, desarrollo. según sus visión, tesis. Sí, su según cosmogonía su de desarrollo filosófico, Estados su Unidos, teoría, es su la tesis. supremacía. yo no le llamaría ni siquiera razonamiento filosófico, yo le llamaría según sus contorsiones mentales. Bueno, Sí, porque, o sea, te digo, Sí. no estoy de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo tampoco con eso, ¿no? Pero así es como También él hay lo que plantea, conocer un ¿no? por poquito eso de lo que decidimos piensan leerlo los para otros. analizar un Analizarlo, poco su... sí. Como dice María, ver su pensamiento, Así es. o sea, ¿Cómo nos entenderlos, atacan? cómo nos atacan. No, y qué barato, Qué barato. Personas y naciones están intentando responder a la pregunta más básica que los seres humanos pueden afrontar. ¿Quiénes somos? Y la están respondiendo en forma tradicional en que seres humanos la han contestado, haciendo referencia a las cosas más importantes para ellos. La gente se define desde el punto de vista de la genealogía, la religión, la lengua, la historia, los valores, costumbres e instituciones. Se identifican con grupos culturales, tribus, grupos étnicos, comunidades religiosas, naciones y, en el nivel más alto, civilizaciones. La gente usa la política no solo para promover sus intereses, sino también para definir su identidad. Sabemos quiénes somos solo cuando sabemos quiénes no somos. Y con frecuencia, solo cuando sabemos contra quiénes estamos. Sí, eso es clarísimo. Aquí, por ejemplo, en México lo vivimos como la cohesión social se puede dar alrededor de una idea de nación o incluso una institución como lo fue el PRI. Aquí estuvo tan presente que yo recuerdo todavía la gente sí, orgullosa y vehemente de su priismo, ¿no? Cuando hoy en día pues ya es otra cosa, ¿no? Pero en épocas anteriores eres del PRI, sí, entonces ya eres amigo, ya tómate una chela conmigo. Robas, pero me dejas robar. Robas, pero me dejas robar. Todos sabemos de qué se trata el juego, ¿no? Ja, ja, ja. Pues, no, es evidente que en eso tiene razón Samuel Huntington. Los estados-nación siguen siendo los actores principales en los asuntos mundiales. Su conducta está determinada, como en el pasado, por la búsqueda de poder y riqueza, pero también por preferencias, conciencias y diferencias culturales. Los agrupamientos más importantes de estados ya no son los 3 bloques de la Guerra Fría, sino más bien los 7 u 8 civilizaciones principales del mundo. Las sociedades no occidentales, particularmente en el oeste de Asia, están desarrollando su riqueza económica y sentando las bases de un poderío militar y una influencia política mayores. A medida que su poder y confianza en sí mismas aumentan, las sociedades no occidentales van afirmando cada vez más sus propios valores culturales y rechazan los que les imponen Occidente. El sistema internacional del siglo XXI, ha señalado Henry Kissinger, incluirá al menos 6 grandes potencias. Por supuesto,
para ellos Estados Unidos, Europa, China, Japón, Rusia y probablemente la India. Pero bueno, aquí vemos como el análisis de Samuel Huntington, este es un libro publicado ya hace un tiempo y se derrumba, no se sostiene este análisis que él hace al paso del tiempo y de la realidad. ¿De qué año es? No sé si... Luego, Tiene poco tiempo, no Ajá. tiene tampoco tantos años, pero no es de este año. No. El caso es que... No se cumple su predicción. Para nada, o sea, él está hablando de que va a existir Estados Unidos como una superpotencia cuando estamos viendo que ya que 20 estados están pidiendo su Su independencia. Estados Unidos se va a desmembrar, ¿cómo va a ser una superpotencia? ¿Cómo va a ser un polo de poder más adelante? O a menos de que ellos vean su multipolaridad en medida de los países que se formen, ¿no? Que sea una unipolaridad. Bueno, o sea, bueno, es que no sé cómo ellos como más aliados, vislumbran, ¿no? ¿no? Ajá, o sea que la multipolaridad van a ser ellos 5. Exacto, ¿no? O sea, eso me refiero. Algo así. La historia se cumple. Los imperios se desintegran desde adentro. Desde adentro. Claro. Así como multitud de países de tamaño medio y más pequeños. Las 6 grandes potencias de Kissinger pertenecen a 5 civilizaciones diferentes y además hay importantes estados islámicos cuya posición estratégica, gran número de habitantes y o recursos petrolíferos les convierten en influyentes en los asuntos mundiales. En este nuevo mundo, la política local es la política de la etnicidad. La política global es la política de las civilizaciones. Sí, y es que, por ejemplo, en esa situación, más o menos sí se da así, ¿no? Porque lo vemos como por eso transgreden las guerras civiles las fronteras, ¿no? Porque pues siempre en los países vecinos hay habitantes por la migración que siempre ha existido en nuestras civilizaciones, ¿no? Bueno, en la humanidad. Ajá, normal. Entonces, es como los mexicanos allá en Estados Unidos cuando ejercen presión en cuestiones aquí de este país, ¿no? O sea, bueno, internas, ¿no? Que dices, bueno, están como mexicanos allá también están ejerciendo, y así es, ¿no? O sea... hasta en una nación que no es la suya, ¿no? Ajá, así es, por eso dice de la etnicidad, ¿no? Que eso transgrede, bueno, más bien que eso traspasa las fronteras políticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La etnicidad, ¿no? Los mexicanos que están en todo el sur de Estados Unidos. Y sí te manejan, como dice ahí, localmente la etnicidad. O sea, por ejemplo, aquí Sí, nosotros mexicanos, la raza de bronce, los mayas, Tenochtitlan, todo ese asunto. Etnoculturación. Pero, ajá, de alguna manera somos Occidente. Sí. Somos Occidente y en el fondo de todo, más que nada, somos Occidente. Somos griegos, somos grecolatinos. Yo les preguntaría, ¿somos Occidente para bien o para mal? Para mal, pero por supuesto. Por supuesto para mal. Pues si ves nada más cómo estamos. Pregunta ociosa. Tenemos 80,000 muertos. Tú dirás, ¿no? Ok, entonces... la rivalidad de las superpotencias queda sustituida por el choque de las civilizaciones. En este nuevo mundo, los conflictos más generalizados, importantes y peligrosos no serán los que se produzcan entre clases sociales, ricos y pobres, u otros grupos definidos por criterios económicos, sino los que afecten a pueblos pertenecientes a diferentes entidades culturales. Bueno, perdón, eso es lo que él pretende que va a suceder. O sea, eso es lo que él apunta. Te decía, por ejemplo, o sea, tú dices, bueno, hay ricos aquí en México y ricos en Bahrein, y hay pobres en Bahrein y ricos, pobres en México, de los dos, ¿no? Y él, según Samuel Huntington, la rivalidad va a surgir por la cultura y no por ese asunto. Pero hoy en día vemos que, te digo, su análisis se equivoca y se derrumba. ¿Por qué? Porque hay un movimiento mundial de oprimidos, de indignados, de gente pobre. Del 99% contra el 1%. Dice, somos el 99% Así es. y ustedes son el 1%. En esencia, la solidaridad del ser humano es con los comunes a su estatus, a Y su raza, a su exactamente. vivencia. Si la mayoría es pobre, Independientemente- pues entonces
te solidarizas con Y el porque pobre, con el entonces que te dice si es entre identificas. clases sociales, Ajá, si es entre ricos y pobres. Ricos y Y pobres. él dice que no. Y él dice que no. Y aquí Y es es todo lo porque contrario. son pobres, el 99% que dicen nosotros somos los 99% de oprimidos, son árabes, son japoneses, son orientales, son Son musulmanes, hondureños, mexicanos, son mexicanos, gabachos, son centroamericanos, son africanos, griegos, españoles, españoles, de portugueses, toda. Pues entonces ucranianos, no ha leído historia, porque la historia ingleses, demuestra Rusos, que las gitanos, revoluciones se hacen chinos. por eso. coreanos. Y aquí vemos el análisis, Filipinos, estas contorsiones mentales de Samuel Huntington no se sostienen. Es lo que te quiere vender. Eso es lo que él te quiere vender y lo que Estados Unidos te quiere vender como la posible realidad, que te digo ya se derrumbó antes de poderse Y que ellos van estando haciendo en atisbar. contra de los musulmanes. Ajá, porque eso es. A fin de cuentas, tú no estás en contra del pobre, tú estás en contra del que oprime al pobre porque tú te sientes oprimido. Exacto. Si tú eres rico, obviamente vas a estar en contra de quien te quiere quitar Claro. tu riqueza. Seas mexicano, seas inglés, seas alemán, seas lo que seas. Ajá. Sudafricano. Comas con tenedor o con palillos. Claro. Dentro de las civilizaciones tendrán lugar guerras tribales y conflictos étnicos. Sin embargo, la violencia entre estados y grupos procedentes de civilizaciones diferentes puede aumentar e intensificarse cuando otros estados y grupos pertenecientes a esas mismas civilizaciones acudan en apoyo de sus países afines. El sangriento choque entre clanes en Somalia no supone ninguna amenaza de conflicto más amplio. El sangriento choque entre tribus de Ruanda tiene consecuencias para Uganda, Zaire y Burundi. Sí, es que es como en Irak al norte con los kurdos. Claro que le afecta a Turquía porque parte kurda es el sur de lo que Mucha se quiere población kurda independizar, está en Turquía. de lo Sí que le quiere toca formarse como el estado Kurdistán. kurdo, ajá, Kurdistán, Es frontera. es frontera, es Ahí como, sí les- por ejemplo, la posición de Francia con respecto al estado vasco, sí, claro. ¿no? Contra ETA. O sea, claro que están contra ETA. ¿Por qué? Porque el estado vasco comprende una parte Una de parte Francia. Francia, así es. Por eso a unos les implica y a otros no, ¿no? Bueno, Exacto, hay diferentes medidas de implicación. De acuerdo a sus intereses. Los choques sangrientos entre civilizaciones en Bosnia, el Cáucaso, Asia Central o Cachemira se podrán convertir en grandes guerras. Los conflictos yugoslavos. Rusia proporcionó apoyo diplomático a los serbios y Arabia Saudí. Turquía, Irán y Libia aportaron dinero y armas a los bosnios, no por razones ideológicas, de política de influencia o de interés económico, sino debido a su parentesco cultural. Los conflictos culturales, ha observado Václav Havel, van en aumento y son más peligrosos hoy en cualquier otro momento de la historia. Y Jacques Delors coincidía en que los futuros conflictos estarán provocados por factores culturales, más que económicos o ideológicos. Los conflictos culturales más peligrosos son los que se producen a lo largo de las líneas divisorias existentes entre las civilizaciones. En el mundo de posguerra fría, la cultura es a la vez una fuerza divisiva y unificadora. Gentes separadas por la ideología pero unidas por la cultura se juntan como hicieron las dos Alemanias y como están comenzando a hacer las dos Coreas y las diversas Chinas. Las sociedades unidas... No, y bueno, Las diversas chinas, sí. qué barbaridad. Las sociedades unidas por la ideología o las circunstancias históricas, pero divididas por la civilización, o se deshacen como la Unión Soviética, Yugoslavia y Bosnia, o están sometidas a una gran tensión, como es el caso de Ucrania, Nigeria, Sudán, India, Sri Lanka y muchas otras. Que bueno, aquí en Sudán, hasta aquí no estaba, pero bueno, ya se dividió Ya en lo dos, lograron dividir. ¿no? Ya existe Sudán del Sur y todavía quieren Falta. dividir la parte nubia. Ajá. ¿No? Una tercera parte. Que vimos en el mapa y es la parte verde. Ajá. O sea, lo que va a quedar como Sudán es todo lo que es parte árida, Ajá. desértica. Ahí va a quedar la gente pobre.
Sí, porque la parte de Sudán del Sur son católicos, son cristianos, Casualmente. ¿no? O sea, Casualmente. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, son cristianos. Los países con afinidades culturales colaboran económica y políticamente. Las organizaciones internacionales formadas por estados culturalmente coincidentes, tales como la Unión Europea, tienen mucho más éxito que las que intentan ir más allá de las culturas. Bueno, pero te digo, nada más hasta que sienten que se les salen del huacal y le entran a la guerra de las divisas y los desaparecen como... Ajá, los balcanizan. Lo que pasa es que sí es muy clara la postura de... ¿Cómo se llama? Samuel Huntington. Huntington, o sea, sí es, o sea, totalmente pro establishment. Sí. Durante 45... Ah, bueno, sí, ¿no? Durante 45 años, el telón de acero fue la línea de fractura fundamental en Europa. Esa línea se ha desplazado varios cientos de kilómetros hacia el este. Ahora es la línea que separa a los pueblos cristianos occidentales por un lado de los pueblos musulmanes y ortodoxos por el otro. Durante la Guerra Fría, países culturalmente pertenecientes a Occidente como Austria, Suecia y Finlandia tuvieron que ser neutrales y quedar separados de Occidente. En la nueva era se están agregando a sus parientes culturales en la Unión Europea y Polonia, Hungría y República Checa siguen su ejemplo. Pues esos países son los que realmente, el primer bloque que mencionaste, son los que realmente socialmente, tecnológicamente, ideológicamente están más avanzados que el resto de Europa. Sí. Sí, o sea, Austria, Suecia. Austria, Suecia, Finlandia. Finlandia son los que tienen realmente una mejor calidad de vida. Lo han alcanzado. Bueno, se nos terminó el tiempo de la lectura, se nos terminó el tiempo del programa. Nos pasamos bastante. Nos pasamos un poco más de lo esperado, pero es que pues estaba muy interesante la lectura. Pueden buscarlo, está disponible en internet en descarga gratuita, de Samuel Huntington, El choque de las civilizaciones. Son unas interesantes contorsiones mentales para pues comprender. es interesante leerlo para entender algunas situaciones, cómo las maneja Estados Unidos, o por qué tienen esa visión, ¿no? Ajá, ¿por qué se manejan así las cosas que nosotros vemos en la televisión, en las noticias, por esta visión, ¿no? Así porque es. obedecen a esta visión de Samuel Huntington. Bueno, Sí, porque aparte ellos lo que están haciendo también es una conquista cultural por esa situación, ¿no? Simplemente aquí en América Latina, en México, ¿no? O sea, sí hay por el intercambio, es demasiado, ¿no? demasiado lo que pueden ganar. Bueno, vamos a despedirnos con un poco de música de José Saldaña, sus parodias. Los esperamos el próximo domingo en lectura semanal de Alfredo Jalife, Alfredo y el Jalife. próximo miércoles en Análisis Semanal. Bueno, nos vemos. Esperemos que el domingo estemos transmitiendo fuera. Esperemos. En locación. Sabes,